tardes, querida familia. Siempre deseándoles que ustedes estén debidamente protegidos, bien de salud, tanto ustedes como todo su entorno familiar y también en todo el entorno de la iglesia. El día de hoy estamos cumpliendo 166 días desde que un 16 de marzo se iniciara la cuarentena y este estado de emergencia por razones de la pandemia. 166 días. Nunca nos imaginamos que pudiera durar tanto. Claro está que cuando se inicia la cuarentena, todos hemos pensado en torno a la idea de que el Señor quiere prepararnos para algo, quiere enseñarnos algo, que hay algo de bendición que está encerrado detrás de esta pandemia. Pero al parecer no se trata de una enseñanza en un curso rápido de 15 días. Al parecer, porque la forma como se está prolongando la pandemia, la forma como va a ir adentrándose más en el futuro, hasta un momento en que no sabemos cuándo, parece ser entonces que estamos nosotros no frente a un curso de 15 días, sino quizás frente a un diplomado o una maestría de más de un año. Hay mucho que tenemos que aprender y queremos entonces estar siempre concentrados en ese enfoque. La pandemia es algo que supera nuestras decisiones, nuestra voluntad o nuestra responsabilidad. Es un hecho que tenemos que aceptar, está allí. Sin embargo, nosotros como cristianos estamos llamados a mirar las cosas desde una perspectiva distinta, no quedarnos solamente en el impacto humano o social que tiene la crisis, sino de tener una comprensión desde la perspectiva espiritual de qué se trata esto. Y desde el punto de vista entonces del aprendizaje, de la formación, es muy importante que nosotros nos ocupemos de la forma como reaccionamos frente a los diversos sucesos que componen toda esta crisis de la pandemia. Es importante eso, es parte de la formación que tenemos nosotros. Recuerden ustedes, y les recomiendo que lean este pasaje de Romanos 7, que es uno de los pasajes más sinceros que puede encontrar del apóstol Pablo, porque él se expone a sí mismo en ese conflicto que él tiene respecto a su conducta, porque él dice que él entiende la palabra de Dios, que él desea hacer la palabra de Dios, pero sin embargo se encuentra que hace lo contrario. Y en ese conflicto entonces él alcanza a decir que le da gracias a Dios porque mora en él la ley del espíritu de vida, con la cual puede hacer morir las consecuencias de la ley del pecado que mora en sí mismo. Entonces, como ven ustedes, es importantísimo que nosotros nos conozcamos y sepamos identificar nuestras contradicciones internas y las podamos resolver. Es por eso que a lo largo de estas 24 reuniones de Río, a lo largo de los temas que hemos venido compartiendo en estas 24 reuniones, hemos ido abordando lo que se llamaría las bases de nuestro comportamiento, para conocernos mejor. Hemos evaluado las cosas desde la perspectiva espiritual, obviamente, las hemos visto desde la perspectiva emocional e incluso desde la perspectiva física, cuando hablamos de la neurología. Esa es la idea, que conozcamos sobre qué bases se fundamenta nuestra conducta, nuestro comportamiento, y que en la medida en que busquemos nosotros actuar en la justicia, en la realidad de un hijo de Dios, logremos identificar aquellas áreas que necesitan ser sanadas en nuestra vida, aquellas áreas que necesitan ser fortalecidas en nuestra vida. Entonces es muy importante que prestemos atención a este proceso para que seamos forjados en el fuego más alto y nuestra fe sea más pura que el oro que ha sido fundida, dice la palabra, hasta 7 veces. Bien, entonces, en esa perspectiva, lo que yo quería recordarles ahora a ustedes es algunos consejos de carácter práctico que les hemos compartido antes, ¿no? Que vienen de este cristiano psicólogo argentino llamado Stamateas, Bernardo Stamateas. El primer consejo que les quiero recordar es el que él dice, ¿no? La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestro pensamiento. Si yo siento que lo que yo estoy viviendo no es una vida de calidad, recordemos que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, es señal de que tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios,
a través de la revelación del Espíritu Santo, para que podamos mejorar la calidad de nuestra vida. Nuestros tiempos de permanencia en el Señor, nuestros tiempos de alimentarnos de la palabra de Dios, nuestros tiempos de oración, son los ejercicios que uno necesita para renovar su entendimiento. Para nada es una pérdida de tiempo, para nada es una expresión de una persona débil. Es la disposición de una persona de entrar al taller del Maestro para que seamos moldeados por Él. El segundo consejo que quería recordarles a ustedes de las cosas que compartíamos de Estamateas es que uno identifica espacios, lugares o momentos de nuestra vida en las que nos sentimos a gusto, nos sentimos bien. Y también identificamos espacios, momentos en los que no nos sentimos a gusto, no quisiéramos estar allí. ¿No? Por ejemplo, si a alguien le ha tocado cuidar a un pariente cercano que está con el proceso del virus, es un trabajo bastante penoso, bastante cuidadoso y de bastante riesgo. No quisiéramos estar allí, pero a lo mejor nos ha tocado esa situación. Y así uno puede tener muchas otras, ¿no? En el vivir en la casa, hay algunos aspectos que necesitan ser corregidos, que quizás no los abordábamos porque como pasábamos mayor tiempo fuera de la casa, entonces dejábamos ahí el problema pendiente. Pero cuando empezamos a convivir mucho más tiempo, entonces esos problemas empiezan a surgir y a hacerse más notorios. Entonces recordemos este consejo. Tenemos momentos, identifiquemos esos momentos en los cuales nos sentimos bien e identifiquemos aquellos momentos en los cuales nos sentimos mal. No existe la alternativa de eliminar esos momentos en los cuales nos sentimos mal. Tenemos que pasar por ellos. Es parte de la formación que el Señor nos está dando en este proceso de cuarentena. Lo que tenemos que hacer es alimentarnos y fortalecernos en aquellos tiempos, aquellos momentos, aquellos espacios en los que nos sentimos bien, para ir y abordar con ese ánimo, con esa fe, con esa esperanza, aquellos espacios en los cuales no nos sentimos a gusto. Sabemos que los tiempos que pasamos con el Señor, sabemos que los tiempos que tenemos comunión unos con otros son los tiempos que nos revitalizan, que nos renuevan, que nos dan fuerzas para ponernos de pie y seguir luchando. Y vemos entonces ese amor, esa energía, esa esperanza, ese entusiasmo de aquellos momentos con el Señor para compartirlo en aquellos momentos en que no nos sentimos a gusto. El otro consejo que quería recordarles es válido porque conforme va pasando el tiempo y uno va mirando los indicadores de los contagios, pareciera ser que en vez de acercarnos a una salida, nos estamos adentrando cada vez más y más en un problema mucho más grande. Entonces es muy peligroso desde el punto de vista de las expectativas y de las esperanzas que veamos que las cosas van hacia abajo cuando quisiéramos que vayan hacia arriba. Sin embargo, nosotros sabemos que básicamente, por todo lo que hemos compartido, esa calidad de vida que podamos lograr en ese momento depende en gran medida de nosotros. Las mismas resguardos, las mismas garantías o seguridades que tenemos que tener frente a este virus prácticamente se han reducido al ámbito personal, al ámbito familiar, porque todas las otras barreras que se habían puesto allá lejos de nosotros han sido totalmente superadas. Por lo tanto, depende de nosotros el que las cosas vayan para arriba y no para abajo. El consejo que nos daba Estamateas es que así como hay cosas que están funcionando bien en nuestra vida y hay cosas que están funcionando mal en nuestra vida y no las podemos cambiar de la noche a la mañana, el reto es que cada día aquello que está bien crezca un poquito y aquello que está mal disminuya un poquito. Cada día hay que hacer que aquello que funciona bien, que marcha bien, aumente, crezca, y aquello que está funcionando mal disminuya. Todo aquello que nos genera una fuente de entusiasmo, de positivismo, de ganas de seguir viviendo y luchando, crezca. Y todo aquello que consume nuestra energía, que nos llena de preocupación, vaya disminuyendo. Entonces plantéate esa meta, cada día un poquito más de lo bueno y un poquito menos de lo malo. Al día siguiente te levantas y dirás lo mismo, hoy día quiero que haya un poquito más de lo bueno y un poquito menos de lo malo.
Y así entonces tú vas a ir logrando que las cosas vayan para arriba y no para abajo. Querida familia, vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión Río del día de hoy con estos consejos. Tenemos que cada vez más darnos ánimos los unos a los otros. La idea de familia, la idea de grupo, la idea de cuerpo sigue siendo un factor importante para que podamos enfrentar esta crisis. Y los animo a que nos contagiemos de participar cada vez más y más en todas las actividades que tenemos acá en la iglesia. Es muy, muy interesante cómo el espíritu se está moviendo. Y lo nota, ¿no? Uno recordaba con los que inicialmente hacíamos los devocionales los lunes, en donde pues, en el mejor de los casos se reunían 10, 12 personas, y ahora vemos la cantidad de gente que está viendo a los devocionales. En las alabanzas, les llamo la atención nuevamente sobre los tiempos de alabanza, está creciendo, cada vez está creciendo más. Entonces hay una diferencia enorme de aquella época en donde Willy se quedaba solito alabando al Señor, y ahora vemos que vamos acompañándole cada vez más gente. Entonces los animo a que participen en los tiempos de alabanza. Eso nos fortalece. Esos son los espacios que nos llenan de energía para enfrentar los momentos malos que contiene esta crisis. Los animo a eso. Involúcrense. El movimiento de profesionales está creciendo de una manera impresionante. Las damas tienen una perseverancia enorme, pero involucrémonos también con las damas, evidentemente todas las damas, ¿no? Pero tratemos de ir formando esos grupos enormes. El día de ayer yo tenía una sana envidia, porque desde la iglesia de mi hijo tuvieron una iniciativa de hacer una reunión para parejas. Le llamaron Amor del Bueno. ¿Saben cuántas parejas lograron conectar? 80,000 parejas. Se reunieron más de 1,000 iglesias y tuvieron la participación de importantes líderes cristianos para hablar sobre el tema de parejas. Les cuento todo esto para que nos demos cuenta cuál es el movimiento del Espíritu, que nos integremos, que usemos estos recursos que tiene la tecnología para estar cada vez más cerca. Ya hemos superado la barrera de las cosas, de lo extraño que nos parece estar mirándolo a una pantalla, y estamos cada vez más acostumbrándonos a relacionarnos a través de estos medios. Entonces aprovechémoslo, compartamos, invitemos, hagamos que esto crezca por el Espíritu Santo y por nuestra disposición en nuestro corazón. En familia, entonces vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza, luego vendrán testimonios, la prédica, y el día de hoy tenemos una jornada especial porque es Acción de Gracias. Así que terminada la prédica en Zoom, les invitamos a pasar a nuestra prédica en YouTube, les invitamos a pasar a nuestra sala Zoom para tener Acción de Gracias y la celebración de la Santa Cena. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Nos vemos luego. Hosana sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación. Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a Sábado de Acción de Gracias. Ha llegado la hora de levantar nuestra voz en acción de gracias a nuestro Dios. Te alabaremos con todo el corazón. Alabaremos tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sopla sobre tus hijos viento suave, que llegue a nuestros oídos un llamado suave y apacible. Estás aquí, Señor, estás en medio de nosotros. Te diremos, Señor, sánanos, libéranos, sálvanos, como cuando hiciste tu entrada triunfal a Jerusalén, montado en un pollino, en son de paz. Todos clamaban, Hosana, Hosana al Rey. Un clamor, una súplica al que viene en el nombre del Señor. Hosana sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación.
este lugar. Dale tus palmas. Hosana sea el Altísimo, al Dios de nuestra salvación. Con palmas que recibimos hoy, porque es el Rey en este lugar. Señor, hoy te declaramos y te recibimos. Dios está con nosotros. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, nos gozaremos, nos deleitaremos en su presencia. Nuestros corazones rebosan de gozo. Estamos agradecidos por tu cuidado. Nos cobijamos bajo la sombra de tus alas. Guárdanos como a la niña de tus ojos. Eres todo en nuestras vidas. Señor nuestro, amado mío, vienes ya. Que encuentre alabanza en nuestros corazones, gratitud por su amor incomparable, sin límites. Que encuentre en nosotros amor, gozo, paz, alabanza y adoración a nuestro Rey de Reyes. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, dilo, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, que se escuche, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando.
Te alabaremos, oh Rey victorioso, vencedor. Tienes a tus enemigos bajo tus pies. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios mío, y sobre la tierra sea enaltecida tu gloria. Tus mandamientos, tus preceptos son deseables más que el oro, y más que el oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Por amor a tu palabra, proclamaremos tu nombre, y no callaremos. Hoy más que nunca anunciaremos que en ti hay vida, y vida eterna. Eres la fuente de agua viva que calma la sed del alma. No callaremos, el fuego de tu Santo Espíritu nos quema por dentro. Gritaremos tu nombre, victorioso Salvador. Un grito de júbilo. Y a su nombre. Y por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Conmigo, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré, no callaré. ¿Alguien puede hacer ruido de alegría? Dígalo. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, que nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Levante su mano derecha y dígalo. No callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré. Y gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. Dígalo más fuerte. No callaré. Aleluya. Aquí está la generación que no va a callar. Levante su mano, vamos así. No puedo callar. 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 Ahora sí. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. No puedo. A ver cómo lo dicen las trompetas. Eso se dice saltando. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. No puedo
Mi Dios, mi bendito amado, mi Señor, en esta noche, Papá Dios, queremos adorarte. Y gracias, Papá Dios, porque eres bueno, tierno, amoroso. Y tú comparas, amado Jesús, al reino de los cielos, que era semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amado Jesús, en esta noche quiero decirte que nosotras queremos ser esas vírgenes prudentes. Y queremos decirte que eres hermoso e inigualable, mi Señor. Eres el tesoro de mi alma y mi corazón. Me das tu gracia, aunque débil soy. Y de mis errores eres mi redentor. Y de mi futuro eres el guardador. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a tus aguas y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo. Por la sangre, Señor, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, Señor, tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, limpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Límpiame, Señor. Tócame, limpiame, heme aquí. Amado Jesús, seguimos en adoración contigo, Señor. Y estar conscientes, Papito Dios y Espíritu Santo, tú siempre guiándonos. Tenemos que en estos tiempos permanecer en tu presencia, orar constantemente y alimentarnos de tu palabra. Gracias, Papito Dios, porque así quieres que estemos todos tus hijos. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Solo tú eres santo y digno. Solo tú, Señor. Eres digno de adoración. Y yo te adoro.
amado Jesús, bendito Rey, seguimos en tu presencia adorándote y diciéndote, Papá Dios, cuán grande es tu poder. Tu poder es absoluto. Tu entendimiento no tiene fronteras, mi amado Jesús. Tú eres fiel porque tu amor es fiel, Señor. Nunca se acaba. Gracias, Papá Dios, porque tus misericordias jamás terminan. Y lo más hermoso, Papá Dios, es que tu fidelidad es grande, Señor. Y gracias, Papito Dios, porque cada día tú renuevas y cada mañana tus misericordias, mi Señor. Por eso ahora, mi amado Jesús, queremos arrojarte hoy nuestras coronas a tus pies, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Mi vida presta está para ser usada a tu voluntad. Arrojaré hoy mis
familia, seguimos adorando a Dios y dando gracias en este tiempo, en este día de acción de gracias. Por eso, querida familia, quería compartirles este mensaje de Pablo, donde dice: mi respuesta es arrodillarme ante el Padre, este magnífico Padre que distribuye todo el cielo y la tierra, y le pido que te fortalezca con su espíritu, no una fuerza bruta, sino una fuerza interior gloriosa, para que Cristo viva en ti al abrirle la puerta e invitarlo a entrar. Y le pido con ambos pies firmemente, apoyados en su amor, tú puedas asimilar con todos los seguidores de Jesús las extravagantes dimensiones del amor de Cristo. Alcanza y experimenta la amplitud, prueba su longitud, sondea las profundidades y sube a las alturas. Vivan vidas plenas, llenas de la plenitud de Dios. Amén. Familia, muy buenas noches. Es un motivo de alegría para mí poder compartir la palabra de Dios a través de una prédica, y cada vez que lo hago realmente lo hago con el amor que siento por nuestro Padre, nuestro Señor, y realmente hacer su obra a uno lo llena de mucha satisfacción. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da siempre que pueda compartirles a través de una prédica. Bien. Hoy hemos preparado un tema que tiene que ver con la iglesia primitiva y las lecciones que nos deja esta iglesia primitiva para estos tiempos de pandemia. Así se llama el título. Lecciones de la iglesia primitiva en tiempos de pandemia. En estos tiempos que aparentemente podrían ser los tiempos finales, ¿no?, que anuncian la venida por segunda vez de Jesucristo, paradójicamente nos hace pensar que la iglesia de hoy tendría que replantearse y volver a las costumbres, a las prácticas de la iglesia primitiva. Es decir, la iglesia del final de los tiempos, que sería nuestra iglesia, me refiero a la iglesia del mundo cristiana,
tendría que replantearse para volver a las prácticas originales de la iglesia primitiva. Y cuando digo prácticas originales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de varias cosas. Pero vamos a citar las más importantes, que yo considero que son 10. Pero de esas 10, 5 considero que son las que más incidencia tuvieron en el ayer y de hecho tendrían en el hoy, y lo tienen de por sí. ¿Y cuáles son? La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, es decir, esa doctrina que construyeron los apóstoles de todo lo que habían recogido como enseñanza desde la palabra que les compartió Jesucristo. Ese privilegio tuvieron ellos. Y entonces la iglesia inicial, la iglesia primitiva, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Segundo, la comunión de los unos con los otros. Es otra de las prácticas que ejercía la iglesia primitiva. Tercero, el partimiento del pan. Cuarto, perseveraba en las oraciones. Y quinto, mostraban las maravillas y señales que hacían ellos, los apóstoles, pero por todo ese poder que a través del Espíritu Santo estaban ellos en la capacidad de hacerlo, porque también era aquello que Jesucristo les había enseñado. Aquellos que creyeran, que con fe lo hicieran, podían hacer cosas iguales o mayores que Él, ¿no? Eso se los explicó muchas veces. Y después vienen otras tantas, pero estas 5 para mí son las más importantes. Entonces vamos a empezar a explicar cada uno de estos temas. En primer lugar, cuando decimos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estamos hablando que estaban enfocados en esa doctrina original de Cristo, esas enseñanzas que habían recibido a través de su convivencia con Jesús como el maestro de ellos. Entonces, vivían bajo las enseñanzas que habían recogido directamente de Cristo y fueron, pues, obviamente guardados por ellos y luego transmitidos a la iglesia original. Es decir, la doctrina de los apóstoles empezó a difundirse en las iglesias porque era lo que ellos habían recogido como enseñanza y trasladaban esa enseñanza a los miembros de la iglesia original, la iglesia primitiva. No se desviaban, no hacían interpretaciones, no. Originalmente lo que habían recogido es lo que comunicaban, es decir, iniciaban la sana doctrina, sin contaminación, sin interpretaciones. En segundo lugar tenemos la comunión de los unos con los otros. Cuando hablamos de comunión, en el término castellano o español, comunión es tener ese vínculo, ¿no?, directo, esto que se llama coinonía, que es una especie de convivencia familiar de hermanos. Esa comunión de los unos con los otros existía en la iglesia original, en la iglesia primitiva que llamamos. ¿Por qué? Porque habían recibido directamente de Jesús esa enseñanza básica de cómo es que tendría que existir un amor fraternal entre los unos y los otros que son miembros de la iglesia. Por eso que en la palabra dice la Biblia que no podemos tener nosotros comunión con personas que no están en la doctrina de Cristo. En realidad lo que nos está diciendo es que la convivencia y comunión de los unos y los otros va a establecerse de manera fluida siempre y cuando de lado y lado exista un conocimiento de la doctrina de Cristo, una vivencia de la doctrina de Cristo. Creo que un cristiano con un ateo no podría jamás tener esa comunión, jamás. Por lo tanto, la comunión de los unos con los otros está basado en eso que se llama la doctrina de Cristo. Hoy nosotros somos miembros de esta iglesia y cada vez que nos reunimos, cada vez que disfrutamos de nuestros ministerios, evidentemente vivimos esa comunión. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo lenguaje. Tenemos la misma percepción, el mismo sentimiento de lo que nos inculca nuestra doctrina y nos permite vivir en el día a día. Entonces, la comunión de los unos con los otros es el otro elemento que la iglesia primitiva nos
muestra como una forma de convivencia sana y fructífera dentro de las iglesias, ¿no? Bien, después viene el partimiento del pan. ¿A qué nos estamos refiriendo? El partimiento del pan no es propiamente la comida material, la comida física, no es. El compartimiento del pan es ese momento a que se refiere la Santa Cena, ¿no? Esa cena que los discípulos recordaban como un homenaje o como una rendición de honores al sacrificio que había hecho Jesucristo al morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Es decir, es un recordatorio permanente que hacían los discípulos de Jesús cuando hacían esa simbología del compartimiento del pan a través de su convivencia diaria, ¿no? Entonces, el partimiento del pan básicamente es un recordatorio permanente de ese gran sacrificio que hizo por amor a nosotros Jesucristo en la cruz, por el perdón de nuestros pecados. En eso consistía el partimiento del pan. Y por eso es que hoy simbolizamos, como en el ayer, el pan y el fruto de la vid, que es el vino, ¿no? Cuando hacemos esa simbología de recibir y en un momento determinado juntos compartir en beber y comer ese pan, estamos simbolizando y recordando esto que es el partimiento del pan. No es un rito, pero sí es una forma de recordar permanentemente ese gran sacrificio que hizo Jesús, el Cordero de Dios, por nosotros en la cruz. Entonces, hasta ahora hay 3 enseñanzas. Que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, es decir, la sana doctrina. Practicaban la comunión de los unos con los otros. Y estamos hablando que ahora el partimiento del pan. ¿Qué más? Perseveraban en las oraciones. Esto es importantísimo. No hay forma posible de comunión con Dios si realmente no hay un tiempo de oración en el que nos derramemos buscando el rostro de Dios, de disfrutar de su presencia, una oración que no se trate de pedir y pedir, es decir, presentarle una lista de pedidos diarios a Dios en nuestras oraciones, no, sino es ese conversar, buscar la instrucción de Dios para nuestras vidas. No es un asunto de estar pidiendo nada más, porque ese listado de peticiones no es propiamente orar. En cambio, un momento de oración fructífero, un momento de oración en la que vamos a encontrar la comunión con el Padre, es cuando Él nos oye a nosotros conversar con Él y además dejar que Él nos converse a nosotros. Muchas veces de esas tantas peticiones que hacemos, justamente cuando Dios se va a manifestar a través de una lectura o a través de una revelación sobrenatural que sentimos nosotros los cristianos, es cuando te paras y te retiras. Es decir, es como dejarle a Dios con la palabra en la boca. El Padre estaba listo para tal vez darte instrucción, o quizás responder a algo que tú necesitabas, o quizás anunciarte algo que quiere regalarte, lo que fuera, porque tantas cosas tiene Dios para nosotros permanentemente. Pero cometemos ese gran error de convertir el momento de la oración en una especie de rito de cumplimiento obligatorio, es decir, como un castigo, como cuando antes en nuestra vida religiosa, quienes alguna vez fuimos católicos, nos decían, ¿no? Cuando confesabas un pecado, bueno, ponte a orar, hay 20 Ave Marías y no sé cuánto, ¿no? Como un castigo. No, de eso no se trata. En el caso de nosotros, la oración significa esa exaltación al Padre, poniéndonos cerca de Él muy temprano, buscándolo y queriendo recibir instrucción, respuesta, amor y bendición. De eso se trataba la forma como la iglesia original también practicaba la perseverancia en las oraciones. Entonces, no podemos nosotros dejar de orar. Orar sin cesar, permanentemente, es uno de los mandatos que Dios deja. Y de verdad que en Efesios 6:18 dice, en todo tiempo, con toda oración, súplica, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De esa manera quiere Dios que oremos.
De esa manera es como tenemos que nosotros dirigirnos a nuestro Padre muy temprano en la búsqueda de esa sintonía para nosotros tener y sentir ese amor inconmensurable que nos regala permanentemente. Bien, el quinto punto. Esto también es un tema que tenemos que tener muy presente en la iglesia hoy para que, recordando en el ayer a la iglesia primitiva, era la forma como la gente llega a los pies de Cristo, llega a las iglesias, las señales y las maravillas hechas por los apóstoles. En Hechos 2:43 no dice claramente de qué se trata esto. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando dice la palabra temor, no estamos hablando de miedo, sino que la gente sentía una admiración respecto a las cosas que veían: sanar enfermos, curar paralíticos, sanar a leprosos, darle visión a los ciegos, etc. No era cosa menor, eran cosas realmente sobrenaturales y por supuesto que impactaban a la gente. Esas maravillas y señales hechas por los apóstoles hacía que mucha gente, por ese convencimiento directo de haber visto algo sobrenatural, creían entonces que existía un Dios poderoso, misericordioso y sobre todo dador de todo tipo de dádivas al hombre, por amor nada más. Y es así como la iglesia en los tiempos originales capturó para el bienestar de ellos mismos su interés, capturó su admiración a través de estas señales y maravillas. Esas señales y maravillas, dicen Hechos, y sobrevino temor a toda persona. Ese temor, como digo de nuevo, se trataba básicamente de esa admiración y reconocimiento. Muchos de ellos llegaron a convertirse en cristianos cuando vieron estas señales y maravillas hechas por los apóstoles. Muy bien. En Marcos 16, 17 y 18 hay un pasaje que quisiera compartir y explicarles un poco. Y dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Perfecto. Todo eso es las posibilidades que tiene el cristiano cuando creyendo lo ejerce. Esta posibilidad que Dios nos dijo, impongan manos en el nombre de Jesús. ¿No es cierto? No es de nuestra posibilidad humana que podamos hacer eso, pero en el nombre de Jesús podemos nosotros imponer manos y creyéndolo nosotros y creyendo el que lo está recibiendo, probablemente pasen cosas sobrenaturales que son estas señales y maravillas. Pero aquí quiero decir lo siguiente. Hay iglesias que están haciendo una predicación equivocada, una falsa doctrina, cuando se está construyendo una especie de rituales de sanación, ¿no? Se hace toda una parafernalia de show en el que se monta todo un escenario espectacular donde se llama a la gente de la multitud y bueno, se imparte supuestamente la sanidad que sí habla la Biblia, pero desde esta manera como ellos lo practicaban, no haciendo una especie de doctrina de sanaciones, ¿no? Donde en cada fin de semana pues se congregan multitudes para que vienen obviamente en búsqueda de las señales y de los milagros, pero que no se está haciendo lo primero en estas iglesias. Lo primero que se tiene que hacer es no atraer a las señales, por el contrario, lo primero que hay que hacer es atraer el amor y reconocimiento a Jesucristo. A partir de esa aceptación como su Señor y Salvador, entonces todo puede ser posible. Todo puede ser posible. En tanto la fe y la aceptación real de reconocer como Señor y Salvador de tu vida, Dios obra milagros, qué duda cabe. Pero cuando lo único que quieren algunas iglesias es llenar las iglesias de gente, de personas, y simplemente
se imparte sanidad a la multitud sin siquiera haberse preocupado si la gente que llegó solamente por recibir estas señales, ¿no? O es que realmente llegó a esta iglesia a los pies de Cristo. Evidentemente, la labor pastoral es traer a esta gente, a los perdidos, a los necesitados, a los pies de Cristo. Es decir, no hagamos que nuestra gente siga las señales. No, las señales van a llegar, pero como consecuencia de, primero, la aceptación y reconocimiento de la majestuosidad del Señor Jesucristo en nuestras vidas. De manera tal que tengamos claro que no es una forma de la sana doctrina ejercitar en medio de multitudes y todo aquello, creer que la sanidad de Dios va a obrar cuando ni siquiera mucha gente que está ahí físicamente ha tenido un conocimiento real de cómo es que funciona la relación con nuestro Padre, cómo es la relación con Jesucristo. La labor fundamental de la iglesia es que todo aquel que llegue tiene que conocer a su Padre, tiene que reconocer al Hijo, que es Jesucristo, el Rey y Señor de nuestras vidas, y la existencia de un Espíritu Santo, que es el poder de Dios de manera real. Esa es la obligación de la iglesia, mostrarles eso a los que llegan en búsqueda de señales. Las señales son consecuencia, no es el objetivo de la sana doctrina. Y eso fue desde el principio, es ahora y será así. Muy bien. Continuando. Ahora vienen 5 elementos más que nos sirven a nosotros como una muestra de la buena práctica de la vida cristiana de la iglesia primitiva. Y ya estamos hablando de aspectos que también nosotros practicamos como iglesia, pero que tendríamos que profundizar o desarrollar en su ejercicio. Estamos hablando del compartimiento entre los que pertenecemos a una misma congregación. Dice, todo lo compartían. Y cuando hablamos de todo lo compartían, nos vamos a remitir a Hechos 2, 46, 47. ¿Qué cosa dice la Biblia al respecto? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez y de corazón. Maravilloso realmente. Y perseverando unánime, dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La verdad que esto es, si uno se imagina, simplemente uno se queda maravillado o emocionado de imaginarse cómo era esa convivencia de compartir entre los miembros de una misma iglesia cada día el compartimiento del pan, ¿no? Y más todavía dice, unánimes y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando hay eso en una mesa, cuando hay eso en una casa, la sencillez de corazón, lo que hay es gozo y alegría realmente. No hay crítica, no hay señalamiento, no hay comparación. Es decir, la gente no se sentaba comparando quién se había ido mejor vestido o peor vestido, quién sonría más o menos, no. Era un momento de compartimiento realmente con esta forma como Dios nos dice en Hechos. Unánimes cada día, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tremenda lección. Entonces, todos los creyentes tenían un solo sentir y nadie consideraba suya ninguna de las posesiones. Eso también nos dice en la Biblia Dios. En Hechos 4:32 dice, los creyentes tenían un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Entonces, cuando hablamos de compartir, también nos estamos refiriendo a esa posibilidad de que no haya necesitados en una comunidad cristiana. Si hubiera necesitados, los hermanos de la iglesia están en la obligación doctrinal, no es obligación legal, doctrinal, de acudir en ayuda del hermano necesitado. Y dice más en el 34,
pues no había ningún necesitado de la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban, dice, el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Eso nos dice en Hechos 4, 32 al 36. Realmente maravilloso. Vendían sus propiedades y llevaban el dinero de las ventas y entregaban a los apóstoles para que distribuyera a cada uno según su necesidad. Eso evidentemente es una situación que hoy sería bastante difícil creer que sucediera, que vendieran sus propiedades y todo aquello y compartir. Pero sí hay formas de compartir. Sí hay maneras en las que tenemos que preocuparnos por el hermano necesitado. Una de las cosas por las que se puede utilizar bien los diezmos es, por ejemplo, en la predicación de la palabra a quienes aún no han conocido, llevar las buenas nuevas. Pero también esos diezmos, bien utilizados, es cuando hay una necesidad real en algunos integrantes de la iglesia que se pueda utilizar en términos de este compartir, en este entendimiento de ayuda. Porque nuestra iglesia es pequeña, pero si nosotros hablamos de la generalidad de las iglesias, sobre todo aquellas que están en Norteamérica, básicamente, son multitudinarias, iglesias que congregan 10.000, 15.000 miembros de la iglesia porque hacen cultos 3 veces al día, lo que fuera, y congregan cada vez 4.000, 5.000 por cada culto. Y entonces hay una cantidad ingente de dinero. ¿Y cómo estamos viendo nosotros con tristeza dónde terminan estos fondos que son cuantiosos? Muchas veces hemos sabido y sabemos que hay pastores que tienen jets privados, que viven en mansiones, no viven en casas, ¿no? Y es decir, todo aquello que Jesucristo no hacía, todo aquello que Jesucristo nos mostró como parte de su doctrina, de la sana doctrina, y aquella doctrina de los discípulos que ejercitaron lo mismo que dejó Jesucristo como enseñanza y nos trasladaron a los hombres para el ejercicio de nuestra vida cristiana, están dejando de lado muchas iglesias cristianas. Y se está utilizando lo que debería ser esto, que es el compartir y disfrutar dentro de la iglesia un bienestar general en que no haya necesitados, ¿no? Se utilizan para otras cosas. Realmente eso deja mucho que decir y permite además el comentario, obviamente, de gente que está lista para atacar a la iglesia cristiana. Eso no ayuda mucho a una buena imagen. Entonces, tenemos que simplemente tenerlo como conocimiento dentro de nuestra iglesia, que ocurre en la familia cristiana en el mundo. En nuestra iglesia nosotros tenemos una vida tal vez muy cercana a la que hacían ellos en términos de una sana distribución de lo que corresponde a la administración. Nosotros creo que somos una iglesia aún nueva, todavía pequeña, pero el orden y la disciplina de los ingresos se manejan de una manera ordenada y evidentemente hay bendición por eso. Porque ahora vamos a pasar a un punto donde nos vamos a dar cuenta por qué las iglesias se secan y por qué las iglesias fructifican. Es precisamente por la obediencia de los líderes, de los pastores, en estas cosas que Dios dejó como mandatos para ejercitarlo. Entonces, ahora vamos a hablar en un punto siguiente. Dice, perseveraban en la alabanza. Y en Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la alabanza es una manifestación de agradecimiento, pero también de gozo y alegría y de homenaje a nuestro Señor, ¿verdad? Pero reconociendo eso, Dios dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando dice añadía, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de personas añadidas a la iglesia, personas que llegaban a la iglesia que debían ser salvos. Entonces, ¿quién lleva a las personas
a las iglesias? Es Dios. Él es el que lleva a las personas. Tenemos el mandato de compartir las buenas nuevas. Es nuestra obligación de compartir la palabra de Dios, hacer que conozcan la doctrina de Dios a los que no conocen todavía la palabra de Dios. Eso es una obligación nuestra. Pero no nos debemos afanar que si a pesar de que has compartido a una cantidad de personas, muy pocas han ido a la iglesia o ninguna llegó, eso no es responsabilidad de nosotros. Quedémonos tranquilos cuando hacemos el compartir de la palabra de la manera correcta y adecuada y realmente con una forma sana de hacerlo, es decir, sin la desesperación de llevar personas a la iglesia, no, sino de llevar salvación a la persona. Y como consecuencia de eso, la persona, si es de la voluntad de Dios, leyendo Hechos 2:47, sabemos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Es decir, quien lleva a los pies de Cristo finalmente es Dios. Todos tienen su tiempo y Dios tiene los tiempos para todos. Nosotros no estamos en esta iglesia porque nos dio la gana estar, no. Entendamos que estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios, que en el tiempo que Él escogió llegamos a los pies de Cristo. Y por eso es que nosotros a veces nos afanamos y nos desesperamos por crecer más y más como iglesia. No debemos dejar definitivamente de hacer la labor de la gran comisión, compartir, llevar la palabra, el evangelio. Eso sí es necesario y obligación nuestra. Y todo lo demás Dios dispondrá. ¿Qué más hacían? Tenían favor con todo el pueblo, dice. Cuando habla de favor, está hablando de aprobación, de reconocimiento. Los discípulos de Cristo, a donde iban, eran recibidos de manera amistosa. Eran recibidos con mucho aprecio, porque reconocían en ellos, porque era evidente, ¿no?, su comportamiento, su actitud. Por tanto, tenían el favor de todo el pueblo porque aprobaban su actuación diaria en las plazas, en las calles. El mismo Juan predicaba en el desierto y salían de los pueblos cercanos a encontrarlo porque querían escuchar la palabra de Dios. Entonces veían que eran hombres dedicados a una doctrina de amor, de perdón, a una doctrina de reencuentro entre los hombres, a una doctrina de esperanza, de sanidades, de bendiciones y milagros. Y por eso es que el pueblo reconocía en ellos a hombres de bien. Por eso tenían el favor de todos los pueblos de esa época donde ellos transitaban. Eso es lo que tenemos que nosotros también buscar como iglesia, como una sana práctica. Hoy por el tema de la pandemia no estamos pudiendo salir a las calles, pero en definitiva donde nos vean, donde nos escuchen, tendría que ser el comentario real y necesario que digan, este es cristiano y es un buen hombre. Pero a veces se escuchan más bien comentarios al revés. Dice que es cristiano, pero si es así como uno es cristiano, mejor yo no voy a ser nunca cristiano, porque tenemos una mala reputación en algunos casos, o tenemos una mala forma de llevar nuestras vidas, y entonces hacemos mal en hacernos, digamos, de ese título que por supuesto nos alegra ser cristianos, pero no lo estamos llevando con el honor o la diligencia correspondiente. Tenemos que ser cuidadosos en guardar el prestigio de lo que significa ser cristiano. Tenemos que guardar esa obligación de cuidar como un tesoro, ¿no?, ante los ojos del mundo, nuestra pertenencia al pueblo de Dios. Porque estamos en la mira de ellos, permanentemente. Ustedes no se imaginan. Somos el foco de la crítica, el foco de la atención para ver el menor error y ponernos eso, ¿no? Mire ese cristiano, ¿no? Entonces, para evitar eso, tenemos que actuar como en el ayer, los miembros de la iglesia primitiva, con esa diligencia, con esa vocación de servicio, y buscar que por el contrario se nos hable bien y que digan, yo también quiero ser cristiano, yo quiero pertenecer a esa iglesia, porque yo conocí a esta persona y ahora es así,
es un hombre que ayuda, es un hombre que se brinda, es una persona que te da un buen consejo, etc. Todo aquello que corresponde hacer como cristianos. Por lo tanto, tener el título de cristiano no es muy fácil de conservarlo con el honor que corresponde. Hay que cuidarlo. Tenemos que tener muy presente, familia de la iglesia. ¿Qué más? Añadían gente a la iglesia, dice, ¿no? A los que habían de ser salvos. Ya dijimos en el 8 que perseveraban en la alabanza, y también en el versículo 2:47 de Hechos dice en la segunda parte que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y aquí también se repite este mismo versículo, porque efectivamente, y volvemos a decir que los pastores, los líderes, etcétera, tenemos toda la obligación de enseñar la sana doctrina, de predicar la sana doctrina, de enseñar el Evangelio. Pero es el Señor, es el único quien añade personas a las iglesias. No hay otra forma ni mecanismo. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar básicamente en Estados Unidos, estuvimos en el último congreso de Miami, y cuando llegábamos al hotel, bueno, obviamente vemos los canales locales y uno ve la publicidad de algunas iglesias grandes. Se hace un marketing de publicidad para que lleguen personas a las iglesias, para que se llenen las iglesias de gente. Lo que hacen es atraer gente a las iglesias, pero no atraen gente a los pies de Cristo. Esa forma de hacer un marketing publicitario como si fuera un producto ser cristiano es una forma de ejercer pésimamente la doctrina de Cristo. Nosotros no debemos desesperar por eso de acumular personas en la iglesia. De lo que tenemos que hacer es compartir y atraer a la gente a los pies de Cristo. Es decir, compartirles las buenas nuevas para la salvación de sus almas. Esa es la preocupación de una iglesia sana. Es la preocupación que hemos entendido bien y que estamos llevando a cabo. El hecho mismo de tener un curso espectacular, con tanto esfuerzo, de todos nosotros, ustedes, los alumnos, los que preparan las clases, las coordinaciones que se hacen, la iniciativa de nuestros líderes de haber implementado este curso, es una forma de hacer que se atraiga a los pies de Cristo a personas. Por eso es bueno que inviten, que compartan, que hay un curso gratuito, que puedan entrar. Quizás ya no como alumnos, pero a lo mejor para escuchar simplemente los temas. Inviten. No nos limitemos en ese sentido. Y por otro lado, hoy las formas como estamos compartiendo la palabra de Dios a través de estos medios del internet, creo que de alguna manera facilitan las cosas en hacerle la invitación, compartiéndole el link a muchas personas. Tenemos en el trabajo, en nuestras promociones de egresados, etcétera, gente que se puede invitar. Como digo de nuevo, nosotros cumplamos con invitar, de compartirle con amor las buenas nuevas para su salvación. Si de ahí en adelante no responden o lo que fuera, ya es un tema entre Dios y los compartidos. Pero hagamos el intento real de querer traer a los pies de Cristo a la gente que necesita, que conocemos que tiene necesidades. Así como también hay gente que sí está buscando la posibilidad de conocer a Cristo y que no tiene un espacio. Hay mucha gente de aquella que está en la búsqueda. Tratemos de encontrar en estos tiempos a aquellas personas que están perdidas y que necesitan de ese amor de Cristo. Yo creo que es una buena forma esto de las predicaciones virtuales que se están haciendo, y que creo que es más, digamos, fácil para la gente que por primera vez va a llegar conectarse a que fueran a una iglesia físicamente en el ayer. Entonces, familia, creo que todos estos pasos que hemos visto, estas lecciones que nos dejó la iglesia primitiva, hoy son vigentes. Hoy que aparentemente estamos bien viviendo los últimos tiempos, por todas las señales, yo creo que tenemos que volver a las prácticas sanas que ejercitaban la iglesia primitiva. Esa sana doctrina que habían aprendido directamente de la enseñanza de Jesucristo. La sana doctrina que significa ejercitar la doctrina de redención de Cristo, ¿no?
no es la doctrina que está contaminada por las interpretaciones humanas y que le ponen títulos diversos. No viene al caso citar ninguno, simplemente decimos que todo aquello que proviene de la palabra de Dios, que está en la Biblia y que es el ejercicio desde siempre en nuestras costumbres cristianas, en nuestra vida cristiana, es aquello que debemos continuar. La unidad de la iglesia, el compartir una oración sana con el Padre, en el perseverar en la alabanza, el tener un buen reconocimiento del pueblo respecto a nuestra condición de cristianos, el saber que la gente que llega a las iglesias no es una añadidura material, es una añadidura espiritual de Dios a las iglesias. No nos debemos desesperar por llenar iglesias, sino por llevar gente a los pies de Cristo para su salvación primero. Todo lo demás solamente son cifras. Tenemos que también preocuparnos por esa comunión de los unos con los otros, donde debemos tener esa armonía y respeto entre nosotros y saber que somos una familia en Cristo. Y lo más importante, perseverar en la doctrina de los apóstoles, que finalmente es la doctrina de Cristo. Esa es la gran tarea de la iglesia hoy y fue la forma como la iglesia primitiva llevaba a cabo su convivencia, su ejercicio cristiano. Por eso es que pudieron expandir la doctrina de Cristo por el mundo y hoy todo el mundo entendemos que de alguna manera ya conoce a Jesucristo. Por eso estamos casi, podríamos asegurar que los últimos tiempos están cerca, porque era una de las condiciones más importantes. Y en estos tiempos la palabra de Dios ha llegado a los recónditos lugares del mundo, precisamente por el trabajo extraordinario que inició la iglesia primitiva y posteriormente de manera contemporánea. Familia, así que este tema ha sido básicamente una reflexión respecto a cómo es que tenemos que volver al inicio, al principio, en estos tiempos finales, de lo que significa, creemos, con mucha alegría también, la segunda venida de Cristo. Así que, familia, solamente decirles que Dios siga bendiciendo a nuestra iglesia, a nuestros líderes, a cada uno de los que están liderando los ministerios, a ustedes, miembros de la iglesia. No cierren la boquita, abran la boca y compartan las buenas nuevas. Llevémosle las buenas nuevas a la gente que en estos tiempos está necesitando. Realmente creo que es más fácil hoy poder compartir la palabra de Dios a través de estos medios o invitarlos a las diversas actividades que tiene nuestra iglesia. Hagamos esa tarea con mucho amor, con mucha dedicación y va a edificarte a ti más que al que compartes. Pero edificándote tú, lo que estás haciendo realmente va a ser grande cuando hayas podido salvar a lo mejor una vida o salvar una familia de las crisis que puedan estar pasando y que solo Dios es capaz de poder transformar todo aquello en una posibilidad distinta de amor, de entendimiento y de una vida fructífera en el nombre de Jesús. Así que familia, vamos a hacer una pequeña oración para terminar esta prédica. Les pido por favor me acompañen a cerrar los ojitos y vamos a orar. Amado Dios, en esta noche, Señor, has permitido que nosotros podamos recordar todo aquello que nuestros hermanos mayores de la iglesia original, de la iglesia primitiva, Señor, hacían. Y lo hacían, Señor, porque tú les habías mostrado directamente, Señor, cómo es que tenían que ejercitar su vida cristiana. Y ellos en obediencia y en amor, Señor, hicieron todo eso. Hoy nos recuerda, Señor, eso que teníamos que volver al principio, que tenemos que volver a la iglesia original, Señor, para que sea de tu agrado nuestro transitar en esta vida terrenal y haber sido de agrado, Señor, cuando tengamos que rendir cuentas de lo que hicimos como cristianos, Señor. Nuestra iglesia, papá, sabes bien que se está esforzando, Señor, por agradarte. Regálanos, Señor, tu gracia y bendición, tu misericordia y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, derramando sobre nosotros, para seguir inspirándonos, Señor, para no cansarnos, Señor, para poder
tener, Señor, el coraje de compartir las buenas nuevas a quienes creemos que pueden escuchar, Señor. Hoy los medios que a través de la inteligencia del hombre tú has permitido que tengamos en manos, como es el Internet, Señor, nos permite poder compartir a más personas. Dios, regálanos todas esas cosas como gracias, Señor, y queremos ahora, papá, guardar estas enseñanzas para tener una convivencia, Señor, como iglesia, como hermandad, como familia, Señor, donde haya un necesitado de nuestra familia, sea acudido por todos nosotros, papá. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que también el cantarte y alabarte, Señor, es parte de nuestra buena relación. La oración permanente, Señor, que no tiene que ser un acto de cumplimiento obligatorio, sino es la expresión más pura, Señor, de buscarte, buscar tu rostro, de pedir tu consejo, de oír tus consuelos. Todo eso, Padre. Gracias, Señor, en esta noche por todo lo que hemos podido recordar y aprender, Señor. Y vamos a ponerlo en práctica seguramente de manera más clara ahora, Señor, porque es necesario hacerlo. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Bien, familia, solamente pedirles que no olvidemos estas enseñanzas que hemos podido recoger todos hoy y ponerlo en ejercicio. Que Dios nos bendiga.